Tratado de Economía Política o Exposición. Sencilla del modo con que se forman, se distribuyen y se consumen las riquezas. Por Juan Bautista Say. 25 de septiembre de 1820. Capítulo 2. De las diferentes especies de industria, y cómo concurren a la producción. Nosotros gozamos de los bienes que la naturaleza nos concede gratuitamente, como el aire, el agua, y en ciertos casos la luz, sin que nos veamos obligados a producirlos. Estas cosas no tienen valor permatabal, porque poseyéndolas también por su parte los demás hombres, jamás necesitan adquirirlas, no siendo susceptibles de ser conseguidas por la producción ni de ser destruidas por el consumo, no son de la inspección de la economía política. Pero hay otras muchas cosas no menos esenciales para nuestra existencia y felicidad, y de las cuales no gozaría jamás el hombre si su industria no promoviese, coadyuvase y diese la última mano a las operaciones de la naturaleza. Tales son la mayor parte de los géneros que sirven para nuestro alimento, vestido y habitación. Cuando la industria se limita a recogerlas de manos de la naturaleza, se llama industria agrícola, o simplemente agricultura. Cuando separa, mezcla, y dispone los productos de la naturaleza, apropiándolos a nuestras necesidades, se la llama industria fabril 42. Cuando pone a nuestro alcance los objetos de nuestras necesidades, que de otro modo no lo estarían, se la llama industria comercial, o simplemente comercio. Solo por medio de la industria pueden los hombres hallarse provistos con alguna abundancia de las cosas que les son necesarias, y de aquella multitud de otros objetos, cuyo uso, sin ser de una necesidad indispensable, denota sin embargo la diferencia que hay entre una sociedad civilizada y una horda de salvajes. La naturaleza, abandonada a sí misma, proveería escasamente a la subsistencia de un corto número de hombres. Se han visto países fértiles, pero desiertos, que no han podido alimentar a algunos infelices náufragos, mientras que, gracias a la industria, se ve en muchas partes subsistir cómodamente una población numerosa en el suelo más ingrato. Se da el nombre de productos a las cosas que nos proporciona la industria. Rara vez sucede que un producto sea el resultado de un solo género de industria. Una mesa es un producto de la industria agrícola que cortó el árbol con que se hizo, y de la industria fabril que le dio la forma. El café es para Europa un producto de la agricultura que plantó y cogió esta semilla en Arabia o en otras partes, y de la industria comercial que la pone en manos del consumidor. Estas tres clases de industria, que si se quiere, se pueden dividir en una multitud de ramificaciones, concurren a la producción de un modo exactamente idéntico. Todas dan una utilidad a lo que no la tenía, o aumentan la que una cosa tenía antes. Sembrando el labrador un grano de trigo, hace que nazcan 20, pero no los saca de la nada, sino que se sirve de un instrumento poderoso, que es la tierra, y dirige una operación por la cual diferentes sustancias que antes estaban esparcidas en el suelo, en el agua y en el aire, se convierten en granos de trigo. La agalla, el sulfato de hierro y la goma arábiga, son sustancias esparcidas en la naturaleza. La industria del negociante y del fabricante las reúne, y su mezcla nos da aquel licor negro, por cuyo medio transmitimos conocimientos útiles. Estas operaciones del negociante y del fabricante son análogas a las del cultivador, el cual se propone un fin, y se vale de medios del mismo género que los otros dos. Nadie tiene el don de crear la materia, ni aun puede hacerlo la naturaleza misma. Pero todo hombre puede servirse de los agentes que le ofrece la naturaleza para dar utilidad a las cosas, y aun toda industria no consiste más que en el uso que se hace de estos agentes. El producto del trabajo más perfecto, aquel cuyo valor casi entero consiste
En la hechura, no es por lo común el resultado de la acción del acero, cuyas propiedades son un don de la naturaleza, y se ejercen en una materia, cualquiera que sea, la cual es otro don de la naturaleza. 43. Por haber desconocido este principio, incurrieron en graves errores, los economistas del siglo XVIII, entre los cuales había por otra parte escritores muy ilustrados. No concedían el nombre de productiva sino a la industria que nos proporciona nuevas materias, a la industria del agricultor, del pescador, del minero, sin atender a que estas materias no son riquezas sino en razón de su valor, porque la materia sin valor no es riqueza, como se echa de ver en los guijarros, en el polvo y en el agua. Luego si es el valor de la materia el que constituye la riqueza, se crea riqueza dando valor. En efecto, el que tiene en su almacén un quintal de lana en paños finos y hermosos, es más rico que el que tiene un quintal de lana en sacas. A este argumento replicaban los economistas que el valor adicional dado a un producto por el fabricante se compensaba con el valor que había consumido este fabricante en el tiempo que necesitó para concluir su obra. Decían que la concurrencia de los fabricantes no les permitía subir los precios más de lo que se necesitaba para indemnizarlos de sus propios consumos, y que así, destruyendo por una parte sus necesidades lo que por otra producía su trabajo, no resultaba de este ningún aumento de riquezas para la sociedad. 44. Hubiera sido necesario que los economistas probasen en primer lugar que la producción de los artesanos y fabricantes era necesariamente contrapesada por sus consumos, y este no es un hecho, porque hay sin duda más ahorros efectivos y más capitales acumulados en los provechos de los fabricantes y negociantes, que en los de los cultivadores. En segundo lugar, los provechos que resultan de la producción fabril no dejan de ser reales y adquiridos, porque se consuman y sirvan para la manutención de los fabricantes y de sus familias, antes bien si sirven para su manutención es porque son riquezas reales, y tan reales como las de los hacendados y agricultores, las cuales se consumen del mismo modo en la manutención de estas clases. La industria comercial contribuye a la producción del mismo modo que la fabril, aumentando el valor de un producto por medio de su traslación de un lugar a otro. Un quintal de algodón adquiere un nuevo uso, y vale más en un almacén de Europa que en otro de Pernambuco. Esta es una forma que da el comerciante a las mercancías, forma que hace a propósito para el uso las cosas que no lo eran, forma no menos útil, no menos complicada ni arriesgada que cualquiera de las que dan las otras dos industrias. Con él mismo objeto, y para un resultado análogo se sirve de las propiedades naturales de la madera y de los metales que entran en la construcción de sus buques, del cáñamo con que se forman las velas, del viento que las hinche, y de todos los agentes naturales que pueden contribuir a sus designios, del mismo modo que un agricultor se sirve de la tierra, de la lluvia, y de los aires. 45. Así, cuando Raynal dice del comercio, oponiéndole a la agricultura y a las artes, el comercio no produce nada por sí mismo, no había formado una idea cabal del fenómeno de la producción. Raynal cometió en esta ocasión, por lo tocante al comercio el mismo error que los economistas con respecto al comercio y a las manufacturas. Estos decían: solo la agricultura produce, aquel pretende que solo producen la agricultura y las artes industriales. Se engaña algo menos, pero al fin se engaña también. Igualmente se aparta Condillac del verdadero camino, cuando quiere explicar de qué modo produce el comercio. Pretende que valiendo menos todas las mercancías para el que las vende que para el que las compra, se aumenta su valor sin más que pasar de una mano a otra. Pero este es un error, porque siendo la venta un cambio en que se recibe una
Mercancía dinero, por ejemplo en trueque de otra, la pérdida que cada uno de los contratantes experimentase en una de ellas, compensaría la ganancia que tuviese en la otra, y no habría en la sociedad, valor producido por el comercio. 46. Cuando se compra en París vino de España, se da realmente un valor igual por otro, el dinero que se da y el vino que se recibe valen tanto uno como otro, pero el vino no valía tanto antes de salir de Alicante, su valor se alimentó verdaderamente en manos del comerciante, por razón del transporte, y no en el momento del cambio, y así ni el vendedor es un bribón, ni el comprador un simple que se deja engañar, por lo que no tiene razón Condillac, para decir que si se cambiasen siempre valores iguales, no resultaría ganancia alguna a favor de los contratantes. 47. En ciertos casos producen, las demás industrias de un modo análogo al del comercio, dando valor a algunas cosas a las cuales no añaden ninguna cualidad nueva, sino la única circunstancia de aproximarlas al consumidor. Tal es la industria del minero. El metal y la hulla existen ya en la tierra tan completos como pueden estar, y no tienen allí ningún valor. Los saca el minero y esta operación que los hace a propósito para él uso, les da un valor. Lo mismo sucede con el arenque. En el mar, y fuera del agua es el mismo pez, pero en esta última forma adquiere una utilidad, un valor que no tenía. 48. Pudieran multiplicarse infinito los ejemplos, y vendrían todos a refundirse unos en otros por una especie de degradación, como los seres naturales que separa el naturalista en diferentes clases para describirlos con más facilidad. El error fundamental en que han caído los economistas, y de que no se han librado sus contrarios, los ha conducido a extrañas consecuencias. Según ellos, no pudiendo los fabricantes y negociantes añadir nada a la masa común de las riquezas, viven a expensas de los únicos que producen, esto es, de los propietarios y cultivadores de tierras. Si añaden algún valor a las cosas, es sólo consumiendo un valor equivalente, que proviene de los verdaderos productores. Las naciones que se dedican a las fábricas y al comercio, viven únicamente con el salario que les pagan las naciones agrícolas, y traen por prueba de todo esto que Colbert arruinó la Francia porque protegió las manufacturas y C. 49. Lo que hay es, que cualquiera que sea la industrial que se ejerce, se vive con los provechos que se sacan del valor o porción de valor, sea el que quiera, que se da a un producto. De este modo sirve el valor entero de los productos para pagar las ganancias de los productores. No es solamente el producto neto el que satisface las necesidades de los hombres, sino también el producto en bruto, o la totalidad de los valores creados. Una nación, o la clase de una nación, que ejercen la industria fabril o la comercial, no son más ni menos asalariadas que otras que ejercen la industria agrícola. Los valores creados por unas no son de una naturaleza que los creados por otras. Dos valores iguales valen tanto uno como otro, aunque provengan de dos industrias diferentes, y cuando la Polonia cambia su principal producción, que es el trigo, por la principal producción de la Holanda, que se compone de mercancías de las dos Indias, ni la Holanda es asalariada por la Polonia ni la Polonia por la Holanda. La Polonia, que exporta anualmente por valor de 10 millones de francos en trigo, hace precisamente lo que según los economistas enriquece más a una nación, y sin embargo queda pobre y despoblada, lo cual consiste en que limita su industria a la agricultura, cuando al mismo tiempo debería dedicarse a las fábricas y al comercio. Así, lejos de asalariar a la Holanda está bien al contrario asalariada por esta para fabricar sí. Puedo explicarme así, por 10 millones de francos en trigo al año. Ni es menos dependiente que las naciones que le compran sus granos, porque tiene tanta necesidad, de
venderlos como ellas de comprar los 50. En fin, no es cierto que Colbert arruinase la Francia. Al contrario, es un hecho indubitable que durante la administración de Colbert salió la Francia de la miseria en que se hallaba sumergida de resultas de 2 regencias y de un mal reinado. Es verdad que después volvió a ser arruinada, pero esta desgracia debe imputarse al Fausto y a las guerras de Luis XIV, y los gastos mismos de este príncipe prueban la extensión de los recursos que le había proporcionado Colbert. A la verdad habrían sido mucho mayores. Estos recursos, si hubiese protegido la agricultura tanto como las demás industrias. No son pues tan limitados como imaginan los economistas, los medios que tiene cada nación para extender y aumentar sus riquezas. Según ellos, una nación no podía producir anualmente más valores que el producto neto de sus tierras, y era necesario que se comprendiese en él, no solo la manutención de los propietarios y ociosos, sino también la de los negociantes, fabricantes y artesanos y los consumos del gobierno, al paso que acabamos de ver que el producto anual de una nación se compone, no solo del producto neto de su agricultura, sino también del producto en bruto de su agricultura, de sus fábricas y de su comercio reunidos. No tiene en efecto para su consumo el valor total, esto es, el valor en bruto de todo lo que ha producido deja de ser riqueza el valor producido, porque haya de consumirse necesariamente o por mejor decir no procede su valor de la necesidad de este mismo consumo. 51. El inglés Stewart, a quien podemos mirar como el principal escritor del sistema exclusivo, de aquel sistema que supone que nadie se enriquece sin que otro pierda, no se equivocó menos cuando dijo 52, que una vez que cese el comercio exterior, no puede aumentarse la masa de las riquezas interiores. Parece, según esto, que las riquezas solo pueden venir de afuera. Pero allí mismo de donde irían de afuera sin duda, y así sería necesario que buscándolas de un país en otro, siempre afuera, y suponiendo agotadas las minas, saliésemos de nuestro globo, lo cual es un absurdo. En este principio evidentemente falso fundó también, Forbonnais su sistema prohibitivo. 53, y en el mismo se funda, si hemos de hablar con franqueza, el sistema exclusivo de los negociantes poco ilustrados, y el de todos los gobiernos de Europa y del mundo. Todos creen que lo que gana un particular, lo pierde necesariamente otro, y que lo que gana un país, lo pierde otro inevitablemente, como si las cosas no fuesen susceptibles de crecer en valor, y como si la propiedad de muchos particulares no pudiese aumentarse sin despojar de ella a nadie. Si unos no pudiesen enriquecerse sino a expensas de otros, ¿cómo podrían todos los particulares de que se compone un Estado ser al mismo tiempo más ricos en una época que en otra, como lo son evidentemente en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, respecto de lo que antes eran como serían al mismo tiempo más opulentas todas las naciones en nuestros días, y estarían más provistas de todo que en el siglo VII, de donde habrían sacado las riquezas que ahora poseen, y que entonces no estaban en parte alguna acaso de las minas del Nuevo Mundo, pero ya eran más ricas antes del descubrimiento de América. Por otra parte, ¿qué es lo que han producido las minas del Nuevo Mundo? Valores metálicos. Pero los otros valores que poseen las naciones en mayor cantidad que en la Edad Media, de donde los han sacado, es evidente que estos son valores creados. Concluyamos pues que las riquezas, las cuales consisten en el valor que da a las cosas la industria humana por medio de los agentes naturales, pueden crearse, destruirse, aumentarse y disminuirse en el seno mismo de cada nación e independientemente de toda comunicación exterior, según el medio que se adopta para producir estos efectos, verdad importante, supuesto que pone al alcance de los hombres los bienes que con tanta razón codician,
siempre que sepan y quieran emplear los medios conducentes para obtenerlos, cuya explicación es el objeto de esta obra.